¿Qué tal? Bienvenidos a todos una semana más a nuestro programa En Confianza, donde en el día de hoy nos hemos venido hasta Las Palmas de Gran Canaria para poder compartir un entretenido ratito de charla con alguien conocido por todos ustedes. Él lo ha sido absolutamente casi todo en política, ha sido alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido presidente del gobierno de Canarias y también fue ministro bajo la legislatura del presidente Felipe González. Aparte le encanta la música clásica, la cultura, la pintura y le encantan también los carnavales. Así que compartimos un rato de charla con el señor Jerónimo Saavedra. ¿Cómo está usted? Muy bien, encantado Igualmente. de conocerte. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado estar aquí hoy, a puntito de irse de vacaciones. Pues sí, en un sitio además, diríamos el pleno corazón de Vegueta. ¿Qué es Vegueta para usted? A 50 metros se fundó la ciudad, Se fundó la ciudad y vive usted cerca de aquí también, a 200 metros. a 200 metros. Señor Saavedra, ¿estoy a tiempo de felicitarlo todavía? Sí. Cumplió 80 años hace poquito, El día 3 de julio. el día 3 de julio, que me dijeron que montó un tenderete impresionante. Bueno, quería reunirme con mis amigos, un poco representantes de todo lo que me han rodeado en la vida. Afortunadamente los que siguen estando aquí, del mundo de la empresa, de la cultura, de la familia, del deporte, de los medios de comunicación. Como 150 personas, me dijeron. 142. 142. ¿Quién hizo la lista? ¿La hizo usted, la lista Yo. de invitados? Sí, tuve primero que hacer una de 300 o 400 y Y tuvo que ir reduciendo. Reduciendo. Como las bodas, tuvo que ir Sí, señor. quitando. Muchísimos invitados, familiares también estuvieron. Sí, sí, claro. Salieron 40. Sacaron timples, sacaron... No, Cantaron polillas y no, cosas de esas. no. Los medios modernos son los vídeos. Eso sí, yo sugerí una fórmula interesante, que actuara un mago, ¿Ah, sí? que además fue mi conductor y policía local ¿Ah, sí? cuando yo fui alcalde, y se ha desarrollado como un magnífico mago. Me dijeron que fue muy emotivo, que hubo también un vídeo, entre Sí. otros, del presidente Felipe González. Sí, de Narcis Serra, de Carmen Albor, etcétera, sí. Si tuviera que recordar un momento que se le quedó grabado de ese día de los 80 años, de esa celebración, algo que se le haya quedado... No, porque cuando uno está rodeado de tantos, aunque dicen que al final las pocas palabras que pronuncié me notaban emocionado, sí, estaba un poquillo emocionado, pero no me concentro yo en esas fechas para emocionarme, me emociono en otros momentos más. Señor Saavedra, usted siempre ha sido una persona y un político, por así decirlo, que ha llegado a la gente, ha sido muy cercano con la sociedad, se ha ganado la admiración también de la sociedad y de su grupo de gobierno, de grupos de gobiernos que no son el suyo. Eso que llama un político carismático, ¿qué es lo que le da a usted a la gente para llegar tanto? Yo desde pequeño, yo siempre me he relacionado muy bien con los amigos, desde la etapa de la infancia, del colegio, y yo creo que estamos en la sociedad para relacionarnos, para oír y para hablar. Es importante más oír que hablar, siempre lo he dicho. A mí me gusta hablar poco o escuchar mucho, porque es la manera mejor conocernos a nosotros mismos. Y a partir de ahí, pues sentirme comprometido con la sociedad. Y esos son los dos definitorios. Definitorio. ¿Cree usted que los políticos, los líderes políticos que tenemos actualmente tienen el carisma ese? Eso no es fácil. Desde su punto de vista. Las nuevas generaciones no andan muy carismáticas. No. ¿Y el señor Pedro Sánchez? No, yo no quiero concretar nadie, digo de todas las nuevas generaciones que están
en la primera fila de la política contemporánea, pues se están comportando de una manera que yo nunca me habría comportado. Yo pertenezco a eso que llaman la generación de la transición política. Y creo que ahí logramos, a base de mucho diálogo y de mucho pacto, pasar de una dictadura a una democracia sin necesidad de pegar tiros, ¿no? Después hablaremos de eso también. Estamos grabando este programa hoy, justo esta semana donde estamos grabando, pues se está viendo la ronda de consultas de los líderes políticos con el rey. No sabemos qué va a pasar, si va a haber pactos, si va a haber nuevas elecciones. Cuando se mira el programa ya habrá pasado algo, pero aún no lo sabemos. ¿Qué le gustaría a usted que pasara y qué cree que va a pasar? Pues lo que tiene que pasar es que tiene que haber gobierno. No debe haber terceras elecciones, sería un escándalo y una vergüenza para los políticos. Comparto la idea de José Bono de que tendrían que presentarse personas nuevas en las distintas formaciones políticas que han tenido mayor número de votos, porque no tiene comprensión ni capacidad. Es decir, si ustedes no han sido capaces en 7 meses que llevamos, o en 8, de ponerse de acuerdo, ¿por qué se van a poner de acuerdo en las terceras? Claro, ¿y la gente qué hace? ¿Va a votar o no va a votar? Seguimos hasta que haya... Eso no es posible. Los políticos están primero para ganar. Si no ganan, porque solo gana uno, y si ese uno no gana absolutamente, tiene que buscar pactar. Lo que pasa es que no se puede quedar en la casa esperando a que venga a mí a visitarme, ¿no? Hay que negociar. Yo formaba parte de un gobierno de Felipe González, el año 93, que no tenía mayoría absoluta, y en esas semanas, después de las elecciones, se negoció con los dos grupos políticos que eran necesarios y se llegó a un acuerdo. Luego lo mismo ocurrió con el primer gobierno de Aznar. Entonces, porque nosotros, esas generaciones, éramos capaces de negociar y ahora, y cuidado que se insultaba y cuidado que eran duras las campañas, ¿no? Y sin embargo ahora resulta que no. No puede estar este, no puede estar el otro, con este no pacto, con aquel condiciones y condiciones. No, pero si usted ha sido elegido para gobernar, si no gobernar, no está elegido para impedir que gobierne otro. Tiene que facilitar que gobierne otro, porque si no, ¿cómo va a ser usted de oposición? It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my... Señor Savera, ¿dónde nació usted? Ahí, en Vegueta. ¿Aquí cerquita? Claro, en mi casa, porque entonces no íbamos a nacer a los hospitales, a las clínicas, nacíamos en casa, sí. ¿Cómo es la Vegueta, su Vegueta, la que usted vivió cuando era pequeño? Pues bien, yo iba a un colegio que estaba a 60 metros de mi casa, calle abajo y calle arriba todos los días, que es el colegio de los jesuitas, y ahí viví 12 años. Luego veníamos a la Plaza Santana o a la Plaza Santo Domingo a jugar un poquillo, y si no, los días de fiesta era coger la guagua o el tranvía, que entonces hubo unos años con tranvía. La Pepa, era el tranvía, era la Pepa. Y íbamos al muelle allá a ver los barcos, a ver los cambulloneros y nadita más. ¿Ve pasar el tiempo? Sí, porque era época de dictadura, cine censurado, teatro censurado, entonces pues películas históricas, películas románticas de amor y folclóricas, las españolas, claro. ¿Vivía vivo con sus padres a qué se dedicaban? Mi padre era comerciante, mi abuela fue una pionera porque se vino de un pueblo del norte de Agaete, entonces tenía 5 o 6 mil habitantes, tenía ahí un comercio y vendía de todo. Se quedó viuda, embarazada, con 2 hijos ya, y en 1918 se vino a la capital, lo cual tiene mérito, ¿no? Y se estableció también cerca de aquí, más allá del barranco, en la calle Los Remedios, y allí montó un comercio grande de telas, pero también, como tenía muchos parientes, monjas y curas en la familia, pues se dedicó a vender todas las cosas necesarias para las iglesias, y por ese motivo ahí se compraba telas y se compraban collares, cálices, copones o misales, imágenes, todo. Y mi padre se dedicó, al ser una familia numerosa, éramos 7 hermanos, se dedicó a la pesca, teníamos barcos de pesca, y iba a la costa, era un barco pesquero vivero, y posteriormente pasaría a la pesca a la langosta. ¿Y sus padres qué
¿Qué recuerdo tiene de los valores que le transmitieron sus padres a usted? ¿Qué es lo que se esforzaron en inculcarle para que cuando fuera mayor lo llevara a cabo? Yo creo que básicamente dos. Uno era las creencias religiosas, sin ningún tipo de duda, pero luego en un clima de gran tolerancia. En mi casa nunca hubo discusiones de ningún tipo, ni políticos, ni religiosos, ni cosas, ¿verdad? Entonces todos se oían a todos, hablábamos, y mis padres siempre nos dieron ese carácter de ser oyentes y sobre todo ser tolerantes. Es importante también para la política ser tolerante. Yo creo que sí, lo ha sabido usted transmitir mediante la política. ¿Tiene el recuerdo de haber sido un niño feliz aquí? Sí, yo no tengo, salvo cosas que le ocurren a todos, pues que una vez que te suspendan y que te dejan medio traumatizado, la primera vez que te suspendieron a pesar de ser un buen estudiante, de resto, pues sí, yo he tenido suerte en la vida, lo reconozco, que comparado con algunos amigos, familiares que han tenido muchos inconvenientes, pues yo no. Porque te dice que estudió los jesuitas por aquí, y creo saber que fue un empollón de la clase, me parece, sí, ¿no? Sí, sacaba muy buenas notas. Sí, tenía de media sobresaliente en los 7 años de bachillerato, pero luego había una reválida única, y ahora que están todos los jóvenes siempre pendientes de la reválida, pues a mí me suspendieron. ¿Ah, sí? Sí, contra todas las previsiones. Y entonces tuve que irme a examinar, porque entonces no había exámenes ni había universidad, había que ir a examinarse a La Laguna. En septiembre del 53 yo tuve que ir a hacer la reválida en La Laguna. ¿Y tuvo siempre claro que quería estudiar Derecho o fue...? Sí, se lo pregunté a un par de profesores jesuitas que tenía y mayor confianza, y me dijeron, por tus características, como redactaba bien, parece que hablaba bien, me comunicaba bien, tú debes estudiar Derecho. Y por ahí fui. Empezó Derecho en Tenerife, en La Laguna, sí, y luego lo acabó en Madrid. Sí, 53, 56 y 3 años primero los hice en La Laguna. Y como vi que estaban agotadas las posibilidades, sobre todo que a mí me interesaba mucho conocer el mundo, sobre todo el mundo de la cultura, pues me fui a Madrid, un grupo de amigos, compañeros, y nos entablamos ya en Madrid. Acabé ahí, cuarto y quinto, hice el doctorado y me fui al extranjero para perfeccionarme ya en lo que yo elegí como especialidad, para ser docente, porque a mí el ejercicio de abogado nunca me atrajo, y en cambio sí quería ser profesor. El hecho ese de estar en Madrid y querer ampliar conocimiento, irse fuera de España, viene también un poco dado porque usted tenía claro que a lo mejor lo que la dictadura de aquella época le podía enseñar a usted no iba a ser suficiente. Sin ninguna duda, porque además yo elegí una asignatura, Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social, que en aquella época pues era una víctima de la dictadura, sin ninguna duda. Había compensaciones que luego, digamos, se han olvidado, pero que hay que reconocer que eran beneficiosas para los trabajadores, pero que no compensaban la supresión de derechos fundamentales como el de la huelga o la libertad sindical, ¿no? Entonces tenía que formarme en los países democráticos donde había eso, y por eso me fui a Alemania, a la Universidad de Colonia, y tuve ahí un gran profesor que era además presidente del Tribunal Supremo Laboral de Alemania, y me fui un año a Florencia. También había un gran especialista y conocí a muchos colegas del derecho al trabajo. Y en ese trayecto de Madrid a Alemania creo que hizo una parada en Francia. Siempre, por fuerza, porque había que ir en ferrocarril. Pero para algo especial, que creo alguna película en el cine que tuvo. Ah, sí, me acuerdo perfectamente de ir a ver lo que no podía ver en España, que era la película Viridiana de Luis Buñuel. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Señor Saavedra, ¿y cómo entra usted en política? ¿Cómo llega a la política? Pues uno empieza a vivir desde la época vieja, de los primeros años en La Laguna. Luego, al llegar al Colegio Mayor en Madrid, me eligieron junto a otros compañeros, que a la mayoría éramos canarios, miembros del Consejo
escolar del Colegio Mayor Universitario, que era el Colegio Mayor Santa María del Campo, que es hoy el Diego de Covarrubias. Y luego tenía ya contacto con traer de sus casas a los escritores de teatro, a los músicos para cenar, le invitábamos a cenar y luego teníamos un coloquio, charla con ellos, ¿no? Entonces conocí a Alfonso Sastre, a Bueno Vallejo, a todos los destacados, unos menos franquistas y otros claramente antifranquistas. Entonces eso ya fue germinando en las experiencias en el extranjero, y ahí ya empecé a trabajar con los que claramente estaban comprometidos en la lucha contra la dictadura. Así, por ejemplo, éramos 3 españoles y organizamos una exposición de pintura para vender los cuadros que gratuitamente nos dieron los pintores italianos y algunos españoles que vivían en París, y lo hicimos la exposición en Rímini en el verano del 64, y con eso se entregó a las familias de los presos franquistas. Fue una experiencia, estamos hablando del año 63, 64, y ya volví a la Universidad de Complutense como profesor no numerario, y ahí ya participé en todo el movimiento de profesores. Revoluciones estudiantiles y demás. Sí. Saber, cuando muere Franco en España, empieza una época de cambios, así decirlo. En aquella época, ¿alguien tenía idea de lo que era la democracia verdaderamente? No, de lo que era la democracia, claro que sí teníamos idea de lo que queríamos. O había mucha voluntad, cambiar. Pero también había... Lo que no sabíamos cómo se iba a producir. Había mucha voluntad, pero también había mucha ignorancia. Bueno, la gente no sabía nada más que por la prensa poco, porque la prensa estaba censurada. La televisión era también pública e igualmente censurada. Entonces, salvo que viajaran, y viajaban poco por la situación económica del país, en cambio había mucha emigración y mucho turismo. Esos son los factores que empezaron a animar, diríamos, a la cultura ciudadana, y a preguntarse por qué en estos países pueden decir y publicarse y verse cosas que aquí no se pueden, ¿no? Esa es, yo creo, la necesidad por la que uno va buscando una fórmula donde se reconozcan los derechos sin límites, nada más que el respeto a los demás, ¿no? Porque yo intento imaginar, por ejemplo, yo que he nacido en una democracia, pues sé lo que es una democracia, pero me cuesta mucho comprender cómo se puede vivir en una dictadura. En cambio, si lo extrapolamos al revés, alguien que vivía en una dictadura sí podía llegar a imaginar cómo es vivir en una democracia. Habría que preguntarse a los ciudadanos en el mundo pero, hoy. ¿Usted cómo ha vivido las dos partes? A un venezolano o a un turco. Los dos han vivido democracia formalmente, siguen en democracia y están viendo cómo se camina rotundamente hacia la dictadura. Yeah. Peligroso. Muy peligroso. Señor Saavedra, me han dicho que uno de los peores días de su vida fue cuando estaban votando para la elección ¿El 23? Sí. Del presidente Calvo Sotelo. Sí. El 23F. Muy mal. Muy mal. Pasé esa noche. Porque, si usted tuviera que hacer una muy corta crónica de lo que vivió esa noche. Pues pasó por mi mente, y en eso le di muchas vueltas a la cabeza, porque al principio no nos dejaban ni hablar, pero luego fue un poco relajándose dentro de lo que cabe, y permitían que habláramos, ¿no? Y saliéramos al servicio. Pero en aquel momento yo hice una revisión de toda la historia de España y me preguntaba que qué país era este, que no había manera de ser un país democrático, que no habíamos cometido errores, que por qué se producía esa intervención disparatada, ¿no? Eso fue, y eso me provocó la única depresión que yo en mi vida he tenido. ¿Ah, sí? Me duró unos meses y la recuperé yéndome de nuevo a Italia, casualmente, a un congreso sindical, que iba yo en representación de la Ejecutiva Confederal de la UGT. Era un congreso de la UIL en Roma, y acabado Roma me fui a Florencia a recordar mi año allí y a la ópera. Y al llegar a la ciudad a medianoche me fui hacia el centro, y nada más que enfocar la visión de la zona donde ya había vivido, que era justo en la plaza de la catedral, fue como decir, como una inyección, y decir, vuelvo a ser, me vuelvo a sentir. Sí, es un fenómeno en el que la arquitectura de una ciudad, la historia de una ciudad, es la mejor medicina. Es para... ¿De vez en cuando recuerda ese momento? Sí, no se me ha vuelto a producir. Disparan al aire.
Bueno, eso se te queda ahí grabado, pero no soy morboso como para estar. No, ya, bueno, pero son momentos muy, muy puntuales en la vida que... Sí. Porque estuvo muchas horas ahí dentro de... No se me ha borrado, claro, no se me ha borrado. La imagen de la compañera que tenía a mi lado, una diputada por Asturias, y cómo se enrolló y se quedó reducido casi en la forma fetal, diríamos. En el suelo. En el suelo, debajo de la butaca. Esa imagen se me quedó. Y creo que después después de muchas horas que salieron del Congreso... Sí, cruzar desde el Congreso hacia la puerta del Hotel Palace, por la carrera San Jerónimo, rodeado de gente muy conocida, políticos, periodistas, etcétera, fue muy emocionante. Aplaudí a la gente. Recuperar la normalidad democrática. Claro. Señor Saavedra, en el programa tenemos una especie de preguntas en cadena, que la persona, el invitado que estuvo la semana pasada, dejó una pregunta para que venía esta semana sin saber quién era, y se la voy a poner y me gustaría que le respondiera. Quien vino la semana pasada fue Antonia San Juan. Así. Y aquí le voy a poner la pregunta que nos dejó para usted. Bueno, para usted no, para quien venía. Aquí va. ¿Por qué los padres le quitan la razón a los profesores y se las dan a sus hijos? Magnífica pregunta. Como todo lo que hace Antonio, magnífica. Porque yo he sido profesor 40 y eso que yo no sabía que era usted el que iba a venir. Y en mi vida política, pues por mi interés por la educación, he visto, y hoy, incluso como diputado del Común, me encuentro con algunas quejas donde los profesores son casi maltratados psicológicamente, no digo físicamente, por algunos padres. Es decir, para que funcione bien la escuela es imprescindible que haya colaboración de los docentes, de los profesores, de los alumnos y sobre todo de los docentes y los padres. Naturalmente la administración cuenta también, pero es un dato importantísimo saber que en España, que en Canarias tenemos el menor porcentaje de participación de los padres a la hora de elegir sus representantes en los consejos escolares. Las cifras escandalosas, no llega al 10%, no llega al 10%. Entonces eso indica que están despreocupados. Totalmente. Y entonces si hay algún problema, el niño llega a su casa y le echa la culpa al profesor, se plantan allí y empiezan a insultar al profesor. Eso es verdaderamente lamentable y hay que reforzar y proteger y ayudar. Done me, you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, be giving it my bestest, but nothing's gonna stop it but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot. De todas estas personas que usted ha conocido durante toda su vida, señor Saavedra, ¿quién le ha llamado más la atención? ¿Qué persona le ha gustado más conocer? Difícil, ¿eh? Difícil porque puede ser personalidades de la política, todo el mundo pensa en la política, o de la literatura, o de la música, de las bellas artes, son tantos. He tenido la suerte de conocer, como estaba hablando por Lanzarote, evidentemente, y no puedo olvidarme de César Manrique, con que estuve una comunicación fantástica. Yo incluso estuve, además no solo con él, sino también con Alfredo Kraus, celebrando un fin de año, y me quedé en casa de César. Ajá. Sí, o sea que... ¿Qué recuerdo tiene de aquel fin de año? Pues había una serie de invitados de César, de Madrid, que habían venido para pasarlo en su casa y nada, un clima de cordialidad y sobre todo como él era un fueguillo, ¿no? Era el motor de toda acción. No me acuerdo, no. Seguro que había un buen póster porque todos somos golosos, todos éramos golosos, sí. Y luego hablando, pues Vargas Llosa, también tengo buena amistad con él, ¿no? Y el plano de la música, pues grandes directores, grandes cantantes. He tenido la suerte de conocerlos y mantengo amistad con ellos, sí. Ahora hablando de... Y no hablo de políticos. No. Hablando de César Manrique, ¿qué cree usted que perdió Canarias cuando César murió, señor Saavedra? Pues una conciencia crítica y un defensor e inspector de la ciudadanía, en defensa de la ciudadanía,
y de algo tan importante para la ciudadanía como es el entorno, el paisaje, lo nuestro, lo de cada lugar, ¿no? Y en eso César fue un apóstol y fue un defensor acérrimo, sí. Ya deberían todas las islas tener a alguien Hombre. como César Manrique para que velen por los intereses de cada una de ellas. O bien que los colectivos asuman los valores que un adelantado como César impartió, no solo en Lanzarote, sino que creo que su influencia llegó a muchos más sitios. Por supuesto. Señor Savera, cuando usted mira, echa la vista atrás y ve un poco la película de su vida, ¿hay algún fotograma que le gustaría borrar o modificar? Los fotogramas tristes tienen que seguir ahí y no hay por qué borrarlos. Y los fotogramas alegres, pues tampoco hay que estar permanente viviendo en una vanidad pecaminosa. No, la vida hay que tomarla con naturalidad, sencillez y ver que hay subidas y bajadas y que eso es lo normal. Actualmente usted trabaja de diputado del Común. Sí. ¿Qué tal le va? Ponemos muchas Bien. quejas, nos quejamos mucho Sí, los ciudadanos. este año están bajando un poco. Lo que si nos atenemos a lo que debe ser, que es una radiografía de la realidad social de Canarias y del funcionamiento de las administraciones, pues si han bajado las quejas, es señal de que ha mejorado las circunstancias, la crisis económica, el comportamiento de los ayuntamientos, los cabildos y el gobierno, porque, repito, las quejas no han aumentado. Y eso me parece bueno. ¿Y el tiempo libre en qué lo invierte? ¿Juega a Pokémon usted? Nunca. No, yo reconozco humildemente que soy analfabeto en el uso de Internet. ¿Ah, sí? Sí. No tiene perfil de Facebook. Y para manejar determinadas cosas ya tengo que apuntarlo, porque son tantos cambios tecnológicos, aprieta esto, cambia lo otro, y no sé Facebook qué. no tiene. Y he visto con consuelo que hay mucha gente que le pasa ¿sí? lo mismo. Sí, anoche estaba cenando con unos amigos y no le salía lo que buscaban en la pantalla de televisión. No se mueve nada en las redes sociales usted. Nada. Cero. No Ni lo pierdo quiere. tiempo. No quiero. Pues, en primer lugar, si hablo y escucho, son gente que sé cómo se llaman. A mí, redes sociales anónimas, no. Y entonces el tiempo libre cuando lee, ¿no? Supongo, lee, Bueno, leo la pasea, prensa, escucha música. veo los telediarios y luego opto en la televisión por programas de música o por programas de cine. Y una vida social activa, supongo también. Vida social activa, bueno, claro, ir a teatro, conciertos. ir a conciertos, sin duda, sí. Quiero saber, y en un futuro lejano, todavía espero, cuando un poco los libros de historias abren de usted, ¿qué le gustaría que dijeran? Como que fui el primer presidente del gobierno de Canarias. Entre otras muchas cosas. Sí, pero sobre todo eso. ¿Le gustaría que dijeran Sí, que porque pasamos de islas a ser comunidad. Y a veces me preocupa porque siguen sectores que no entienden que Canarias tiene que funcionar como un todo y que las islas forman parte de ello, pero que no pueden imponerse sobre el todo ninguna de ellas. Todas tienen que estar igual. Efectivamente. Quiero saber, me gustaría que ahora mirara su cámara y nos dejara grabado, ya estamos terminando, que mirara su cámara y dejara grabada para la persona que venga la semana próxima una pregunta. No sabemos quién va a ser, así que lo que usted quiera nos puede dejar grabado. Me gustaría preguntarle al anónimo sucesor mío que si cree que Europa está repitiendo la historia de hace un siglo, de si los hombres somos capaces no solo de caminar hacia adelante, sino incluso a veces, desgraciadamente, de retroceder. Muchísimas gracias. Encantado. Me alegra mucho haberle conocido, Yo también. que siga trabajando y aunque yo creo también que ya es época de descansar un poco, ¿no? ¿A qué? De tanto trabajar. Pero si a mí no me cansa. No, no es por Y cansancio. me divierto. ¿Ah, sí? Porque si fuera a cansarse, estar obstinado hasta las 10 de la noche sin conocer el mundo como otros, pues no. A la vista está No, perfecto, me parece que muy me bien. interesa lo que pasa aparte de trabajo. Que, por supuesto. Que lo pase muy bien en La Palma, en el Festival de Música. Salude a Mario Bagallosa y a Sí. su esposa y a su mujer, si va. Y ¿A la actual? A la actual, por supuesto. Y a la pasada, Y si que va es a la la que pasada también lo iba. saluda. Y espero verle pronto. Muchísimas gracias. Hasta cuando quieras. Y a ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Les cito para la próxima semana, todavía no sabemos con quién estaremos, así que les espero. No se lo pierdan. Hasta luego, gracias.